Pues, si quieren, no como comienzo oficial, pero como un acknowledgement, como dicen, reconocimiento de donde uno está. Primero que nada, voy a pedir al Espíritu Santo que me ilumine y le agradezco que estén aquí, porque esa es una charla que yo antes daba como tan fácil como darme una ducha cuando era coordinadora de la gestión del programa de vouchers en Austin, Texas. ¿Me escuchan bien? Y lo hacía con mucha familiaridad, pero hace varios años que no lo hago. Sin embargo, ahora tengo la oportunidad de tomar con Gloria el diplomado con la organización que se llama Green Faith, para tratar de conjuntar lo que ha sido mi trayectoria en la administración pública ambiental, que es de lo que yo me gradué en la Universidad de Cornell, con mi camino de fe, ¿no? Que yo no soy ni pastora, y por eso me siento triplemente más honrada de que me hayan invitado acá. Ni soy doctorada en microbiología, ni mucho menos, pero tengo un auténtico interés por ambos. Y entonces, como parte de la administración pública, es fomentar este tipo de acciones, pues gracias por esta oportunidad. Y más en español. Creo que oficialmente, no estoy segura, pero creo que es el primer taller que se da en los Presbyterians for Earthcare en español, si bien no me equivoco. Así que bueno, eso todavía me hace más emocionada y es un enorme honor, porque yo crecí católica, les cuento porque todavía no oficialmente empezamos, pero a partir del, bueno, mi esposo es luterano, nos casamos por ambos ritos, y ELCA, bueno, nació luterano, y ambos juntos nos mudamos de Texas, donde estábamos en la iglesia de ELCA, a Old Town, Alexandria. Y ahí encontramos la iglesia que se llama Meeting House. Y tenía una pastora dando un speech maravilloso en español sobre el amor y, ¿saben?, la carta de San Pablo. Y entonces para mí fue un momento trascendental de ver esta comunidad tan amorosa, y nos incorporamos a la comunidad presbiteriana de esta iglesia desde el año 2015. Así que tengo tan solo 6 años de ser presbiteriana, sigo aprendiendo lo que eso significa. Fui la primera diácona de origen mexicano en esta comunidad de Old Town, Alexandria, Virginia. Y nada, ahora estoy queriendo aprender más sobre ecoteología, gracias a Nedia Astudillo, que yo la conocí en Green Latinos. Y cuando la vi pensé, mi vida me ha llevado a este momento y gracias por existir, porque yo quería una mentora, una guía que me ayudara a unir esos dos intereses. Y como ya son las 5:15, bienvenidos a el taller de compostaje orgánico y lo que tiene que ver con las comunidades de fe. Les agradezco por su presencia y voy a intentar compartir mi pantalla. Veamos. Bienvenidos todos. ¿La pueden ver? Sí. Okay. Una cosita es que no voy a hacer la presentación grande para que puedan ver aquí mis notas. Bueno, para que yo pueda ver mis notas. Esta conferencia la traduje de camino a Libby. Acabo de llegar hace 4 horas más o menos a Libby, Montana. Quiero contarles que yo nunca había estado en esta parte del mundo. Mi esposo y yo hemos decidido hacer una travesía lo más amigable con el medio ambiente posible para que mis hijos, que son ciudadanos del mundo y con padre americano, conozcan a su familia. Así que no sé exactamente cuál es el grupo nativo que está aquí, pero yo normalmente inicio mis conferencias, como dije, agradeciendo al Espíritu Santo por su iluminación, pero también reconociendo las comunidades nativas del lugar en el que estoy. Así que les quería compartir este mapa que tal vez ya conozcan, se llama Native Land, y ahí tú pones el código postal del lugar en el que te encuentres y encuentras la comunidad nativa de donde estás. Y en este caso, donde yo estoy, parece ser que están esta comunidad de Tsunaxa, a la cual me comprometo a estudiar más a fondo después de esta conferencia. Y bueno, aquí desde esta zona les puedo decir que estoy pues humildemente apabullada de la belleza de los parques nacionales que hemos visto, pero también como tomando todo lo que ha sido el proceso histórico de la conquista de este país a la zona este, todo lo que pasó con los bisontes y los búfalos, y qué tan conectado está eso con la composta. Y para no desviarme más, les voy a tratar de resumir de qué se va a tratar esta conferencia en 6 puntos.
primero hablar de la nueva narrativa y los desafíos que tienen que ver con el compostaje, lo viejo y lo nuevo. Después me voy a acercar así como que de fuera de la caja a un ejemplo pequeñísimo de las piñas de manera cercana. Después les voy a hablar de por qué esto es la urgencia, por qué es tan urgente hacer composta, por eso el TikTok. Después les voy a dar la receta mágica de la composta, que algunos de ustedes tal vez ya hayan hecho composta, pero si no han hecho composta, esta es la receta que quieren compartir con aquellos en su comunidad. Y para eso, que no se me vaya a olvidar, les voy a compartir esta maravillosa guía que he creado a lo largo de los años con mucho amor y ahora adaptado para ustedes. Ustedes la podrán imprimir y compartir con cada uno de los miembros de su iglesia, así que espero que les sea de utilidad y también para todos aquellos amigos que ustedes tengan que hablen español, que les pueda parecer de utilidad. Y si la quieren en inglés, buenas noticias. Todo esto también está disponible en inglés en esta misma conferencia y con mucho gusto se las podemos compartir. Así que vamos allá. Permítanme que no puedo ver dónde cambiar. Aquí estamos. Así que eso. En el principio, y si estuvieron aquí la semana pasada, podrán saber que, bueno, yo no soy teóloga, pero me pareció muy interesante al revisar todo lo que hemos visto en este diplomado que estoy tomando de Green Faith, que hablan sobre cómo en el Génesis ha sido un parteaguas entre la interpretación de cómo cuidar de la tierra, ¿no? Y de la mayordomía. Y yo traduje en esto, en inglés, en mi presentación esto, no a manera de chiste, pero a manera contemplativa. Y a lo que quiero venir con esto es que en el principio no había materia, no se crea ni se destruye de acuerdo a los científicos, pero de acuerdo a los creyentes sí, y es parte de un proceso. En nuestra forma de entender la Biblia, que es una forma simple de explicar millones de años de desarrollo de la naturaleza, llámele usted donde quiera que venga, no es mi punto hoy. Lo que quiero decir es que en el primer día, pues se habla de esto, de la luz, y luego hay unas paralelas, ¿no? Entre que el segundo día las aguas, el tercer día la tierra, y después en el sexto día las criaturas. Y eso uno lo dice como que agua pasa, pero en realidad si nos ponemos a detenernos en eso con amor, nos damos cuenta que eso fue, si alguno aquí que habla español conoce esa canción de Rosana que dice, a fuego lento me haces agua, fue como un estofado de amor que Dios fue creando ahí poco a poco en cuanto al espacio de tiempo, ¿no? Como lo comprendemos los humanos. Y a mí me maravilla eso, porque 90% del material de la diversidad genética que existe en el mundo tal como lo conocemos, se encuentra en el suelo, no entre los humanos que pensamos que son tan distintos, pero genéticamente hablando somos tan iguales, pero se encuentra en el suelo. Entonces, no hemos empezado ni a rascar la superficie de todo lo que hay allá adentro, pero una cosa sí sé, que a eso que nos mantiene vivos le llaman humus y a nosotros nos llaman humanos. Así que, así si quieres pensar que vienes de la costilla de Adán o que vienes del suelo, todos somos humanos y debemos ahondar en este concepto como parte de nuestro mundo y de nuestra creación. Ahora aquí te invito a que veas esta imagen. Esta imagen, algunos la han llamado la imagen del jardín del Edén. ¿Cómo te imaginas tú? Tú sabes, en eso que me enseñan de filosofía y de griegos en el bachillerato, me decían que es como un preconcepto si pensamos en silla. ¿Qué piensas tú en una silla? Tal vez tu silla es diferente que mi silla. Mi idea del paraíso, del jardín del Edén, se ve más algo así, como un jardín perenne, donde todo crece de forma salvaje, natural, pero por muchos siglos y siglos, el concepto de los humanos fue algo así ordenadito, tipo el jardín de Versalles, con la mano del humano detrás. Pero no siempre los humanos que disfrutaban de eso eran los que lo trabajaban. Entonces, bueno, volviendo al tema. A lo que voy con esto es que en el jardín del Edén, donde supuestamente, bueno, donde la Biblia nos dice lo de la manzana prohibida a manera de analogía, no era que los humanos, y esta es una narrativa que yo te invito, ¿ok? Es una propuesta de mi parte, no estoy diciendo que es just a thought, que hayamos sido como metiches, como tratando de meternos en lo que no, sino que yo creo que si nos ponemos a pensar en que ahora en nuestro bioma de nuestra panza tenemos hambre, hay neuronas ahí en la panza, bacterias que se crearon por billones de años que nos pedían comer.
Ahora, que hayamos comido de un árbol o no, no es el tema de hoy, pero lo que voy es a que todos tenemos este humus dentro, todos tenemos hambre, todos tenemos esta onda de explorar, de expandir, igual que la naturaleza. Y en vez de sentirnos tan culpables por eso, nos tendríamos que poner a pensar cuál es la parte del ciclo que no hemos querido ver y que hemos pensado que parte de la evolución ha sido no ver los excrementos, no ver los desechos, pero que son parte de lo que en nuestras entrañas necesitamos para comer, que todo es un círculo que debemos volver, ¿no? Comer es la forma en la que nosotros comulgamos con ese sistema alimentario que nos nutre, independientemente, como decía bien la canción de hoy, si comemos comida local, creada de manera orgánica, o si vamos al Costco y nos compramos unas, ¿cómo se dice?, frambuesas de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, todo depende, pero igual somos parte de este círculo porque somos un solo planeta. Y en la naturaleza, antes de que nosotros existiéramos, ya en la forma de Adán y Eva o ya en la forma que más te parezca, estaba todo creado en un sistema tan maravillosamente creado que no era necesario nuestra ayuda para que se descompusiera. Era ya todo como preplaneado, ¿no? Así que si en la parte donde tú vives tienes jardín, yo te invito a que pienses en que si estás en una zona de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay otoño, esas hojitas se caen en el otoño y cubren aquello de una manera hermosa, como si fuera una pequeña cobija. Cuando cae la nieve, protege las raíces. Ah, pero ¿qué hacen a las asociaciones de vecinos que les llaman aquí los HOA, ¿no? Los Neighborhood Associations. No, señora, eso se ve muy feo. Usted tiene que recoger eso para que se vea que tiene estatus, que tiene su jardín perfecto, todo alineado. ¿Y qué pasa con esas raíces? A veces las matamos por no saber cómo cuidarlas, por lo que nosotros creemos que es bello. Y a lo que voy con este punto es que los árboles, si pudieran hablar, lo que nos estarían diciendo cada vez que nosotros recogemos todas esas hojas es, ¿pero qué tú haces? ¿Pero qué tú haces con eso que yo produje para tener un sistema aquí de protección en el invierno y tú te lo estás llevando? Ahora, yo sé que si tú escuchas esto, probablemente donde tú vivas no exista otoño o no existan hojas, pero te puedes imaginar conmigo a lo que voy. Y ahora te voy a dar un ejemplo de Centroamérica o de climas más templados en unos momentos. A lo que voy es a que hay un sistema y un preciso lugar para todo en este planeta y nosotros pues tenemos que ir aprendiendo cómo danzar con esos sistemas. Y para mí un acto de humildad es cuando rezo todos los días el Padre Nuestro y digo, venga tu reino, o sea, no el reino de lo que yo pienso que es un reinado y lo que debe ser, sino abrir mis ojos y mi corazón a cuáles son los ciclos que ya tú creaste en la naturaleza y cómo es que tú quieres que nosotros apoyemos esos ciclos. Entonces, si me permites, no de forma de sacrilegio, pero de forma de reflexión, ponte a pensar en la última cena. ¿Qué cocinaron además del pan y el vino? ¿Qué fue lo que hicieron con esas cáscaras? ¿Tú crees que eso se fue a un relleno sanitario o a un incinerador? Claro que no. Eso se revolvió con la tierra porque todavía no existían esos sistemas de desconexión de contaminación, sino todo se conjuntaba. ¿Tú te imaginas que en la última cena hubiera un bote compostero? Imagínatelo conmigo por un instante. Yo lo pienso así porque para mí la comunión y la fotosíntesis son un poco la misma cosa. Cuando la gente que es bióloga empieza realmente a adentrarse en la maravilla que es la fotosíntesis, en cómo las plantas crecen del amor del aire y se van expandiendo y nos dan ese oxígeno y se crecen las raíces para darnos los nutrientes que necesitamos, porque no podemos comer nitrógeno así como así. Entonces yo creo que la comunión fue como un ejemplo simplificado que Jesús dijo, esto es como la fotosíntesis, pero para ustedes, y no llegó eso a la Biblia. Entonces, piénsalo así, cada vez que veas verde, que te quiero verde en un árbol, en una planta, que esa también es la comunión de Dios diciendo que nos ama y cómo le estamos respondiendo a eso. Compostar, alimentar una pila de compostaje, yo te invito a que lo veas como una parte de ese buffet que la vida nos da y que nosotros regresamos a la vida. Entonces es un buffet que no es para ti porque tú no te comiste la cáscara de la banana, pero habrá millones de organismos, de organismos que van a diferentes tiempos. El bote de composta, ya te lo contaré más adelante, tiene
bichitos que van cuando empieza a descomponerse, que son los mesofílicos, los que van cuando ya el bote de composta está súper caliente, que hay una fiesta ahí adentro. De todos esos bichitos, esos son los termofílicos, y entonces van al primer tiempo. Si hacemos la analogía con el buffet, unos llegan al primer tiempo, otros llegan al plato fuerte, otros llegan al postre, pero todos están invitados y hay para todos. Entonces, lo único que tú tienes que hacer como facilitador de ese proceso, de ese banquete para esos microorganismos, es asegurarte que tengan suficiente bebida, suficiente comida. Eso es lo que es ser un buen anfitrión de la composta. Y tú lo puedes lograr siempre y cuando estés de acuerdo en que es como una mascota también a la que le tienes que echar el ojo de vez en cuando. ¿Por qué? Porque ahí debajo del suelo hay toda otra historia inimaginable. En una cucharada de suelo fértil, de tierra buena, no hay más microorganismos que seres humanos en el planeta. Eso es un hecho. Es maravilloso. Y esos son los que no podemos ver. Pero luego hay otros que sí podemos ver. ¿Y qué pasa? Nos escandalizamos. ¡Ay, una cucaracha! ¡Ay, acá le llaman roly-polis, en México le decimos cochinillas! ¡Ay, qué horror! Sin darnos cuenta que nosotros construimos en nuestra cabeza que eso es horrible, pero sin ellos no podríamos sobrevivir. Así que si hay lugar en la tierra para la gente que te parece de lo más hermosa Miss Universo, y hay otras que somos más mortales y normalitas y tenemos derecho a amar y a ser amados, igual los bichos, las catarinas, las luciérnagas te parecen preciosas, pero también los otros están ahí por una razón, Dios los creó y además nos ayudan a alimentarnos. Entonces, hágase la voluntad en la tierra como en el cielo. Para mí quiere decir que la labor regeneradora y santificadora que tienen los bichitos debe ser valorada como tal. Imagínate, si nosotros eleváramos a nivel de beatificación a los gusanos, a los hongos, a las bacterias, qué maravilla sería eso, porque uno piensa en el cielo, ahí los querubines, los delfines, los arcángeles, pero nunca se pone a ver que para abajo todos esos son maravillas de la creación. Entonces, bueno, lo dejo ahí, pero quiero decirte que estos microorganismos no solamente están de forma idónea en la tierra, sino están también dentro de tu flora intestinal. Y cuando tú comes yogurt, cuando estás balanceado, cuando no estás atacando a tu cuerpo con antibióticos, tú tienes una flora intestinal saludable, ¿no? Y tú lo sabes porque tú obras de una manera que sabes que es saludable, te sientes bien. Bueno, pues lo mismo con el suelo. Cuando la tierra está fértil, cuando es saludable, huele, ¿no? En México tenemos una canción que dice Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Eso que uno huele en la tierra fértil, ese es un bioma. Y cuando la tierra está completamente sana, no crecen malas hierbas, no crece la maleza. Cuando crecen las malas hierbas en un huerto o en un bosque, es porque hay elementos, que hay variaciones en los elementos químicos de la tierra que hacen que ese tipo de hierbas crezcan más. Pero cuando la tienes bien balanceada, esos casi no crecen. Entonces, bueno, perdón, me salté una. Los vegetales pueden ser perennes o anuales, eso tú ya lo sabes, pero no me quiero desviar, pero a lo que voy es a que podemos proliferar la tierra buena, y en la tierra buena realmente puedes llegar a crear el jardín del Edén. Porque si tienes un poco de noción de permacultura, vas a saber que con la composta que tú hagas en tu jardín, de tu iglesia, bueno, ya quitar las hojas y no mandarlas a la basura es ganancia, pero también puedes tener un tipo de huerto o de árboles que no sean tanta labor. A veces las iglesias deciden no tener un jardín comunitario porque piensan que es muchísimo trabajo, que cada año tienen que cambiar los tomates o la tierra, o que tienen que hacer rotación de cultivos. Y lo que yo quiero decir con esto es que el jardín del Edén que todos creamos colectivamente en la fe, también se puede reflejar en un huerto que no se tenga que rotar cada año, y en el que las plantas que tú decidas poner en él puedan permanecer ahí por muchísimos años, que no necesitan variación. Ese es el punto que yo quería hacer. Ahora, desde que fuimos recolectores, desde que éramos nómadas, estábamos más cercanos a la biomímica y a las estaciones, pero después llegó la monarquía y los abusos de la onda jerárquica, donde nos separamos de eso. Y en Estados Unidos, especialmente con la doctrina Monroe,
empezó a ver esta analogía de que el mayor rendimiento era la mayor gracia de Dios. Y entonces inclusive le llamaron a las tierras, esto me encantó cuando yo leí todo esto en los libros de composta, que ya les paso los links, por eso llamaban a la tierra Virginia, Maryland, había una asociación directa entre la parte agrícola y la fe, y pensaban que estas tierras fértiles estaban así porque eran vírgenes. Y todo esto tenía que ver con María, y por eso también, bueno, es un rollo más allá de esta conferencia, pero quería llamar su atención a eso para que sepan que inclusive en esas primeras colonias que se establecieron, cuando empezaron a labrar esas tierras, regresaban a la tierra abono fértil de las vacas, y eso es algo que hemos dejado de hacer. En este país, 40% de los alimentos, de los residuos domésticos, es comida. Y en un mundo en el que nos acercamos a 8 billones de seres humanos, en el que antes de la pandemia había casi 1 billón de hambrientos, y ahora nos estamos acercando a 2 billones, es un sacrilegio desde mi muy humilde punto de vista, que el promedio de la familia americana de 4 personas esté desperdiciando el equivalente a $2,000 al año en restos de comida. Casi la mitad del alimento se va al vertedero porque no llegó perfecto al supermercado, porque el supermercado lo tiró. O sea, eso no pasó directamente en tu casa, pero sí hay un desperdicio de $2,000 en promedio por cada casa. Entonces, nuestra responsabilidad como líderes de fe no es solamente hacer composta, sino es hacer conciencia de que esos desperdicios, cuando el papá y la mamá de ese que desperdicia hoy, y sobre todo las familias más jóvenes, los millennials, los students, no lo desperdiciaban en época de guerra. Entonces estamos en época de vacas gordas, pero eso no quiere decir que podamos abusar de eso. Y al compostar, estamos reduciendo ese tipo de emisiones que son tan tóxicas en los rellenos sanitarios. ¿Cómo van? ¿Ya los estoy aburriendo? ¿Voy muy rápido, muy lento? ¿Vamos bien? Ok, porque tengo mucho que compartir. Este tipo de websites que se han creado en inglés, yo ahora no conozco uno para recomendarte en español, van explicando paso por paso cuáles son las historias de los alimentos y cómo reducirlas. Algunos municipios van más adelantados que otros en este proceso. Este, por ejemplo, es de Denver y tienen gráficos muy útiles para compartir sobre por qué tenemos que reducir. Mi favorito, que por cierto lo traduje al español, cuando les entregue esta presentación se las voy a dar con esta jerarquía en español, es por el Institute de Local and Self-Reliance, que hace esta jerarquía que en mi punto de vista es mucho mejor que la de la EPA, que habla de cómo se tiene que reducir el desperdicio de la basura desde la generación, desde que tú haces tus compras del supermercado, cómo lo haces, cómo puedes reducir, por ejemplo, Walmart, que te voy a decir, yo nunca compro ahí porque trato de comprar local, pero inclusive ellos se han dado cuenta que comida es dinero. Y una de las cosas que hacen los grandes conglomerados es tratar de alimentar, como por ejemplo en las iglesias, en los pantries, claro, a las personas que más lo necesitan, a los homeless, pero también se les puede dar a los puerquitos, a las gallinas, a los cerditos, entre más rural es el lugar. Y eso es lo que están haciendo los grandes supermercados. Los restos de comida a veces son ingresos o inputs de alimento para los criaderos de animales. Entonces, poco a poco se hacen más eficientes estos sistemas, pero lo que yo quiero decirte hoy es que tu iglesia puede acelerar este proceso, porque una iglesia puede influir en educar y concientizar a la gente en que hacer un list de qué es lo que vas a consumir, cómo reducir los desperdicios en tu casa, es un testimonio de fe, es un tipo de apostolado. El tipo de alimentos que se dan en este tipo de pantries de ayuda, ese es un tipo de apostolado. El fomentar que la gente que lo puede hacer desde su casa, desde tu iglesia, que composten en su casa sus desperdicios, es un tipo de apostolado. Todas las iglesias que tienen sus pequeños sistemas de escala, donde la gente trae los residuos de sus casas y compostan en la iglesia, ese es un excelente tipo de apostolado. Y inclusive la gente que está en el consejo de la ciudad, en el city council, el que tiene una persona en su iglesia que es alcalde o que como participante de la vida cívica de su ciudad puede influenciar la política pública de su ciudad, puede hacer apostolado para que se pasen leyes que fomenten que se hagan este tipo de labores a nivel municipal.
Inclusive, si vives en Estados Unidos, puedes apoyar las leyes que fomentan este tipo de iniciativas y yo felizmente te las puedo compartir para que agregues tu firma. Ahora, finalmente, comer y desperdiciar no tiene que ver nada más con lo que se tira, sino con lo que uno se pone en el cuerpo. Y la obesidad es una de las cosas más tristes que sufre la infancia, no solamente en Estados Unidos, sino en nuestros países de origen, en América Latina. Creo que en México siempre se está peleando el primero o el segundo lugar de obesidad y de diabetes. Y los demás países de habla hispana no están detrás. Entonces, el ser cautelosos con lo que comemos y cómo lo desviamos, eso también ayuda a los niños a aprender, porque normalmente si tienes composta, tienes un huerto, aunque sea para crecer romero y albahaca en tu casa. Y a lo que voy con esto es a que la historia del jardín del Edén, cómo nos fuimos separando de ahí, cómo pasamos por la monarquía, cómo llegamos a unas poblaciones con tanta obesidad en los países desarrollados y en desarrollo, que tenemos influencia de esos países, nos llevan a un mundo que a veces nos dicen que es apocalíptico, que vamos a llegar, que ya está todo perdido, que el cambio climático no puede cambiar, pero en esta vida tenemos libre albedrío. Señoras, señores, señoritas que me escuchan, sabemos eso por fe y sabemos que podemos decidir ser parte de la solución y por eso hay iniciativas como este grupo y como Kiss the Ground que nos invitan a compostar y a ser parte del movimiento de la agricultura regenerativa. Un gran elemento, herramienta para esto es la película de Kiss the Ground, que está traducida al español en Netflix y está gratis online para que por favor la vean y la compartan. Otro recurso muy importante es los que publica la FAO, que tienen un reporte anual sobre la seguridad nutricional a nivel mundial. Y justo antes de la pandemia sacaron uno en el que dijeron algo sumamente importante, que no solo tener suficiente comida, es los nutrientes dentro de la comida, es decir, la densidad nutricional alimentaria. Y a lo que voy con eso es a que más comida no significa más nutrición. Y para eso un ejemplo basta. Les voy a dar un pequeño ejemplo porque si no, aquí me voy horas. Los elefantes tardan de 18 a 20. ¿Tú sabías eso? Que tardan más que un ser humano en gestarse, en nacer. Bueno, te tengo otra sorpresa más grande. Las piñas tardan más que un elefante. Vienen de Costa Rica a los Estados Unidos, normalmente atraviesan un promedio de 2,000 millas y solo de Costa Rica hacia el mundo se hacen casi $1 billón en venta de piñas. O sea, Costa Rica en los últimos 20 años se ha vuelto piña, piña, piña para todo mundo. ¿Pero a costa de qué? No creas que es como los limones o como los aguacates, inclusive los aguacates, bueno, esa es otra historia, pero las piñas tardan 2 años en crecer. Eso es varios bebés dentro del seno de una madre. ¿Y para qué? Para que lleguen en las épocas cuando nació este señor. ¿Quién me dice quién es este señor? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Nuestro hermano Juan. Sí, nuestro hermano Juan. Juan Calvino, y en su época, un poquito en su época, yo no sé si él llegó a ver piñas, yo no estoy aquí haciendo analogías exactas porque lo único que sé es que los historiadores comentan que en esas épocas, en el siglo XVI, XVII, es cuando llegaron las piñas a Europa. Y era una cuestión de estatus, la ponían en los banquetes, la gente de la élite, se mostraban como wow. Y ahora son cualquier cosa, las encuentras en el supermercado, en cualquier momento del día, de cualquier parte del año. La gente compra un artefacto como este y se atreve a tirar casi 40% de la piña en la basura. Te voy a decir, en Washington, D.C., donde yo vivo, solo del 1 al 1.5% del material orgánico llega a un centro de compostaje. O sea, tenemos muchísimo por avanzar. Y cuando yo inicié el primer centro de compostaje en la comunidad latina de Columbia Heights, venían y me traían esto, yo me quería jalar de los pelos y tenía que ser paciente y decir, señor, al menos esta persona está compostando esta piña. Pero me gustaría que esa gente supiera que estas piñas vienen de inmigrantes, que ahora les llaman los frontline communities, donde la gente se está partiendo de sol a sol para cultivar estas piñas, para arriesgar su vida y la gente las desperdicia.
Esto es parte del ciclo del food mile del que estoy tratando de hablar y de la composta. Hoy hablaban de comer local. Yo vengo de la zona de Michoacán donde vienen los aguacates. Somos principal productor de aguacates en el mundo. Exportamos más que nadie. Los aguacates que tú te comes en Estados Unidos, que no son de temporada entre mayo y octubre, vienen de Michoacán. Pero ¿sabes qué? Para que estos aguacates se den, hay más niños con cáncer en la zona de Michoacán en los últimos 15 años que hubo en la historia de Michoacán. O sea, los pesticidas ahí, porque no están abonando de sistema orgánico, la mayoría, sufren un efecto, ¿ves? Como todo está conectado y no estoy diciendo que no enriquezcamos nuestra dieta. Estados Unidos es tan valioso como es el conjunto de nuestros platos, de nuestra cultura que transmitimos por medio de nuestra comida. Los aguacates han proveído mucha nutrición a los americanos, así como a comidas de otros países. Pero es interesantísimo que hemos permeado la cultura americana con nuestros platos, con nuestra gastronomía, pero no con nuestros hábitos del cuidado del medio ambiente. Los sistemas de compostaje que hay en otros países no han llegado a Estados Unidos y es nuestra responsabilidad retomar esas raíces y retomar esos fertilizantes naturales que tenía nuestra gente antes de que fuésemos influenciados por los fertilizantes artificiales. Una manera de hacerlo es realizar el compostaje. Y cuando las personas que van a tu iglesia entienden esta conexión, no la olvidan jamás, porque todos tenemos una flora intestinal. Y esto es lo que podemos hacer para cambiar la narrativa, mostrar fotos como esta. Mira, esta foto te muestra una flora intestinal sana, ¿ok? Y eso es importante porque lo que comes, si comes comida que viene de otros países, que ha tenido muchos químicos, esos químicos también entran a tu flora intestinal y son perjudiciales a la forma en la que tú puedes pensar. Yo no sé dónde tú creas que el Espíritu Santo conecta contigo, pero ciertamente te puedo decir que el Espíritu Santo necesita conectar con una parte humana de tu ser. Y se dice que mucho de lo que viene de nuestra intuición, y lo puedes ver en este documental que se llama La flora intestinal, nuestro segundo cerebro, se conecta por medio de eso, de nuestro intestino. Si tú comes químicos, no funciona igual. Todo esto tiene que ver con el sistema de justicia social y justicia ambiental. Martin Luther King bien lo decía, que el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. A veces, como activistas, como personas de fe, nos sentimos frustrados porque no podemos ayudar a que nuestras comunidades se den cuenta de los grandes cambios. Pero lo que yo te estoy tratando de decir aquí es que hacer composta primero en tu casa, en tu vida y en tu iglesia es una forma bien sencilla de que la gente que va a tu iglesia entienda que cuando ellos mandan la basura y la basura orgánica a la basura, digo, al relleno sanitario, mira, voy a dejar de transmitir para que me veas bien, para tratar de hacer este punto, ¿ok? ¿Me puedes ver? Gracias por tu atención. Lo que yo estoy tratando de decir es lo siguiente. Compostar es justicia social, porque con justicia social y ambiental no se trata solamente de sentirse culpables, no se trata solamente de tratar de hacer enmiendas de forma moral, de leer cómo ser un antianarquista, de dar dinero a las comunidades que menos tienen. Cada día tú comes, entonces tienes el poder en los alimentos que tú comes y en cómo los dispones y en dónde arrojas los residuos, de ser parte de una cultura regenerativa y enseñar a tus hijos, a tus vecinos, a todos los ciudadanos de donde tú vives, que al mandar estos nutrientes al incinerador y al relleno sanitario, el potasio, el nitrógeno, el hidrógeno, todos los nutrientes de esas cáscaras no regresan a su país de origen. Entonces, esa piña, tú te la comiste, pero esas cáscaras no van a ser abono en Costa Rica. Entonces, lo menos que puedes hacer es tomar esas cáscaras y ponerlas a que sí se hagan abono en una tierra fértil donde tú estás, donde puede prevenir incendios, donde puede fomentar que la gente tenga conocimiento de lo que es crecer un tomate.
Yo no estoy diciendo que las iglesias vayan a lograr producir lo que la gente necesita para comer, porque eso es imposible. Pero si tu iglesia puede producir 5% de lo que esa gente consume, ya van a tener una conciencia del sistema de comida y de por qué la inmigración se da de esos lugares de donde compran sus piñas, sus kiwis, su aguacate, su raspberry. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos allá y ya vamos rapidito a la parte de la composta como tal. Si quieres, puedo darte más detalles de esto de la narrativa. Antes no se sabía que había estas bacterias benéficas en nuestro cuerpo. Ahora sabemos que en el bioma hay más de 15 diferentes tipos de bacterias. Así que hablar de compostaje no es solo hablar de la justicia social en la diversidad de las razas. Es también reconocer que dentro de nuestra flora intestinal tenemos una diversidad de bacterias que son biomas que debemos respetar. Así que respetar la inclusión de nuestro propio sistema y respetar la variedad de nutrientes que existen en la tierra de la que sacan los alimentos a los que nosotros nos nutrimos. No es solamente esos típicos 3 nutrientes que hay el fósforo, el nitrógeno, el potasio, sino hay muchísimos otros que apenas empezamos a descubrir. No es necesario ir a otro planeta, tenemos que cuidar el que tenemos, porque esta parte de tierra donde tú estás parado es importante. Tú tienes, ¿cuánta tierra tienes a tu disposición? ¿Tienes un acre? ¿Tienes 100 metros? A veces nos parece que es tan poquito. Yo a veces me siento tan pequeñita como un bichito, pero si algo nos enseñó el Rey León, ¿has visto la película? Es que en el círculo de la vida todos tenemos una parte que jugar. Y esos bichitos que en inglés les llaman los dung beetles, no sé cómo se llaman en español. Si alguien sabe, por favor, dígalo ahora. ¿Alguien sabe? Gracias, hermosa. Ahora voy a seguir con la conferencia. Gracias. Estos bichitos son tan importantes como lo que tú puedas hacer por el material orgánico que existe en tu lugar. ¿Por qué? Porque al seguir, al hacer, mi amor, ¿puedes ir con papi? ¿Puedes ir con papi? Al hacer la composta en casa, tú estás ayudando a la regeneración del suelo. Estás ayudando a la captación de ese dióxido de carbono. Y bueno, para eso ya no tengo que explicar más. Voy a hablar de cuál es la receta del compostaje. La receta del compostaje es tan sencilla o tan complicada como tú la quieras hacer. Lo mínimo que puedes tardar en generar composta ya completamente terminada son 21 días. Y lo máximo que puedes tardar es 21 años o más. Todo depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Lo que tú necesitas para compostar es un botecito en tu cocina, un espacio afuera, aire, agua, amor y obviamente trillones de microorganismos y de macroorganismos que estarán haciendo lo suyo y van a trabajar por ti y para ti 24 horas al día, 7 días a la semana. No les vas a tener que pagar nada, solamente ser un buen anfitrión y darles estas condiciones, ¿ok? Este es el tipo de botecito que yo recomiendo. Puedes hacerlo tan sencillo como en una caja de cartón, no te necesitas complicarte. Pero como en los presbiterianos tenemos presupuesto, yo te recomendaría que inviertas en un botecito de estos que cuesta $20 y que te ayuda porque dura toda una vida. Yo llevo más de 12 años con el mío y además de un botecito afuera, junto a tu fregador donde lavas los platos, necesitas uno en el congelador. ¿Por qué? Porque esas bananas de las que yo hablaba son tan importantes que los pongas en el congelador. Un racimo de bananas en la parte de arriba tiene de 300 a 600 huevos de mosquillas, de fruit flies, listas para las condiciones necesarias para hacer tu composta llena de mosquitos de fruta. Entonces, si tú no los quieres y no te parecen amigables, puedes poner esas cáscaras de banana o ese tipo de restos de comida en el congelador y de esa manera garantizas que todos esos tipos de huevitos se mueran y cuando los pasas a tu composta ya no germinan, ya no salen.
Mi suegra tiene un bote de café como este que está aquí, que me da lo mismo la marca, pero ella es lo que utiliza debajo de su cocina. Y a lo que voy es a que puede ser tan caro o tan barato como tú lo quieras hacer. Simplemente necesitas colectarla en algún lugar antes de llevarla afuera. Y como mencioné, estos son los 4 elementos que necesitas para compostar. Vamos a hablar de ellos más a profundidad. ¿Puedes ver mi pantalla si cambio? ¿Puedes ver esto? Que es de Word Document. ¿Alguien Sí, diga? se ve. Ah, maravilloso. Bueno, esta es la guía que te voy a regalar. Y aquí tengo una lista muy amplia de cuáles son los elementos verdes, los cafés y los prohibidos. Ahora, todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Todo esto, lo verde, lo café, lo prohibido, todo se descompone. El Cornell Institute for Waste Management y la gente que vive en los ranchos te pueden decir que en un bote, en una gran pila de composta pueden meter hasta los restos de una vaca y se van a desintegrar. Pero yo te recomiendo que te alejes de todo lo que está en la lista roja, porque si vives en una zona suburbana o urbana y agregas cualquier cosa de la que está en la lista de los prohibidos, lo más probable es que se vayan a acercar roedores, mapaches, gatos, tlacuaches, armadillos o lo que haya cerca de tu casa a tu bote de composta. Y quiero pensar que probablemente no son bienvenidos, no son animales gratos de visita en tu casa. Entonces, si no quieres ese tipo de animales en tu casa, tienes que mantener estos fuera. Otra cosa importante por la cual alejarte de los alimentos prohibidos es que en las diferentes etapas del bote compostero en tu casa, normalmente no vas a alcanzar a llegar a tantos días en la etapa termofílica, es decir, tu bote no va a estar tan caliente por tantos días que alcances a eliminar absolutamente y por completo todos los tipos de patógenos que pueden venir en la carne, ya sea cruda o cocinada. Por ejemplo, la carne cruda a veces tiene E. coli, tiene salmonela, ¿cierto? Entonces, si este tipo de alimentos van a un bote compostero y tu bote no está completamente caliente, puede que se vea como composta al final, pero tú no tienes la certeza absoluta de que ese tipo de patógenos ya no estén presentes en tu bote compostero. Entonces, la manera más fácil de evitarte problemas es quitarlos. En inglés, yo tengo un dicho muy famoso que quisiera que recuerdes si hablas inglés, que es, if it grows, it goes. En español quiere decir, si crece, va. O si tuvo una boca, if it had a mouth, no va. Entonces, cualquier cosa que tuvo una boca no debe ir en tu bote compostero. Y cualquier cosa que creció puede ir en tu bote compostero. Ahora, los dividimos entre verdes y cafés, porque lo que está en mi lista verde tiene una concentración más alta de nitrógeno y lo que está en la lista del café tiene una concentración más alta de carbono. Y esto es como una relación, como una receta de cocina. Hay que lograr una armonía entre lo verde y lo café para lograr que se desintegren de una forma hermosa, que no genere olor, que sea bonito y que funcione. Hasta aquí, ¿alguien tiene una pregunta? Yes, no. ¿Quieren que hable? Daniela, las proporciones entre lo verde y el café. Excelente pregunta. Gracias. Gracias, Carla. Lo sugerido de manera oficial por los municipios es que tengas 25% de verdes y 75% de cafés. Es decir, híjole, aquí no tengo mi cubeta porque estoy tomando prestado este escritorio, pero permítanme. Miren, aquí tiene una cafetera el tío Les. Supongamos que esta es una cubeta, ¡uy, está rota! Una cafetera de 5 galones. Imagínate que esta es mi cubeta de 5 galones, ¿ok? Que tengo con una rosquilla de esas que cierran bien afuera de mi cocina. Y la tengo llena de restos de comida, de cáscaras de plátano, de cebolla, de zanahoria, todo eso. Eso empieza a oler
un poco mal porque se está volviendo anaeróbico, pero yo lo voy a poner en mi bote compostero y lo voy a echar en esa gran pila de composta. Ahora les enseño los sistemas que hay. Lo echo. Después, con ese mismo bote de 5 galones, yo lo voy a llenar de los cafés, de hojas de árboles, de flores marchitas o de servilletas usadas o de pedacitos de cartulina, de caja de pizza, lo que sea. El equivalente a 15 galones. Entonces, por cada 5 galones de restos de comida de los verdes, yo voy a echar 3 tantos, es decir, 15 galones de lo café. ¿Está claro? De tal manera que quede completamente cubierta. Yo con todo gusto les puedo enviar un video y hacer otro en español, pero el Cornell Institute of Waste Management tiene un sistema en el que dice que en el bote compostero tú echas un tanto de verdes y luego al cubrir con tres veces eso, con el triple de cafés, queda completamente cubierto de cafés, de tal manera que cuando tú te asomas al bote compostero, solamente vas a ver cafés. Está cubierto y así no vienen los roedores, no vienen los bichitos que tú no quieres, solamente los que te van a ayudar a cubrir eso. Entonces es importante que todo vaya pequeñito, porque dependiendo del tamaño, dependiendo lo que se tarda esto en descomponer. Si tú tenías una sandía y se podrió y ya no quieres lidiar con eso y la avientas entera, ¡plac!, al bote compostero, eso puede tardar 6 meses. Si tú cortas la sandía en pedacitos o la comiste toda y nada más te quedan las orillas, ¿no?, de la sandía y la cortaste en pedacitos, ¿qué pasa? Que esos microorganismos tienen por dónde entrarle. Una sandía es como un UFO, es como un ovni, ¿no?, un gigante, no tiene ni por dónde entrar los microorganismos en ese un microuniverso. Pero si está cortadita, todos esos microorganismos van a llegar y van a decir, ¡oh, gracias! Y van a empezar a rodear esa superficie, ¿no? El perímetro, el surface. Entre más superficie hay, más oportunidad tienen los microorganismos de lidiar con eso. Por eso los huevos, por ejemplo, la cáscara de huevo, que es sumamente buena para esto, la tienes que agarrar con tu mano y romperla así. Se siente como poderoso. Y al romperla, permites que los microorganismos entren. Dígame, Gloria. Sí, es que estaba pensando en si se debe, sería bueno o no el procesar los alimentos. Tú sabes que hay algunos fregaderos que tienen el triturador. Sí. Y si eso es bueno para entonces hacerlo a la composta, o no deberíamos hacerlo de esa forma. Mira, es una idea maravillosa. El libro que yo tengo de compostaje de Rodale tiene un sistema en el que una persona de estas inventoras creativas hizo una modificación a ese, ¿cómo le llamas en español? El Incinerator, la cosa esa. Triturador. El triturador. Hay una forma de modificar el triturador en el que en la parte de abajo recibes lo que corta el triturador. Eso es maravilloso. Es más, yo estoy planeando conseguirme uno de esos para Navidad, porque todavía no sé cómo es que lo tienen que modificar, pero tienes una excelente idea. La cosa es que si tú pones la comida al triturador y no tienes esa cosa de modificación, se va directo al drenaje, ¿no? Y entonces, si tú vives en una ciudad como Washington, D.C. o Austin, Texas, hay un sistema de drenaje en el que colectan los nutrientes y hacen biosólidos. Entonces, conectan lo del desagüe de las aguas negras y ellos generan un tipo de abono que tal vez no es para el consumo de vegetales, pero que lo esparcen por los pastizales, ¿no? Lo utilizan. Pero en la gran mayoría de las ciudades, hasta donde conozco, si pones la comida en el drenaje por el triturador, no llega a un sistema de biosólidos, sino que se pierden esos nutrientes para siempre. Entonces, sí, es un buenísimo sistema si tienes esa adaptación. Entonces, tienes razón. Hay gente que utiliza el procesador de alimentos. Hay gente que utiliza la licuadora, pero tampoco es que tiene que ser tan perfecto. Claro, si tú tienes un juicer, ¿no?, y estás haciendo jugo y eso ya viene casi pulverizado en miniatura, eso es maravilloso para tu composta. El café es maravilloso, pero si tú te limpiaste el cepillo del cabello, que ya vas a ver que aquí, que hasta los cabellos de tu cepillo son compostables, no lo tienes que cortar, eso ya viene separado. Entonces,
todo depende, y por esto yo les invito a que sigan mis redes, porque ahí pongo yo muchos trucos. Por ejemplo, después de tener pizza, si mis hijos se bañan en la tina un par de veces por semana, o por lo menos los sábados, yo dejo el agua de la tina y ahí meto las cajas de la pizza para que se aguaden, y luego las recojo en un bucket y eso lo pongo en mi pila de composta. Y así ya no tengo yo que romper la caja de pizza en pedacitos. Entonces, uno va aprendiendo los hacks, que le llaman en inglés, la maña, los trucos de cómo agregar la cantidad idónea de cafés y de verdes sin batallar tanto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí tienen la lista de todos los elementos verdes. A veces la gente piensa que si el pan tiene moho, ya no puede ir a la composta. Al contrario, ahí ya están los microorganismos de la composta. Los granos de café, el rancio, el cereal. Pero inclusive si tú cocinaste una pasta y le pusiste aceite y le pusiste queso parmesano, tú puedes ver en esta lista que en general no se recomienda que un bote de aceite refrito, ¿sabes? Sobre todo si freíste mariscos, tú ese aceite refrito no lo puedes poner en el bote de composta porque vas a arruinar todo. Pero si tú tienes una pasta que cocinaste con aceite y le pusiste un poco de queso de parmesano y por alguna razón esa pasta se tiene que desperdiciar, ¿sabes? Ya está podrida, está pasada. Estás frente a una decisión de o tirarla a la basura o ponerla en el bote de composta. Lo que le llaman en inglés el rule of thumb, yo no sé cómo se dice eso en español, pero el criterio que debes tener y que te invito a tener es el siguiente. Si hay más de 1% de contaminante en eso que estás metiendo a tu pila de composta, no lo agregues. Si eso que vas a agregar es menos de 1%, agrégalo, porque ninguno somos perfectos. Igual tu pila de composta. Cuando tú empiezas a hacer compostaje los primeros años, sobre todo el primer año, es mejor que lo hagas by the book. Pero después de eso tú ya aprendes que un bote entero de yogurt que se te pudrió no lo vas a agregar porque tiene lácteos, no lo vas a agregar. Pero si tienes un platillo de frutas y tiene un poco de yogurt y todo eso se echó a perder después de la fiesta de Navidad, y tú tienes muchos browns en tu bote compostero, tú puedes hacer un buen hoyo ahí, meterlo, no pasa nada. ¿Cachai? Como dicen los chilenos. Dígame, don Charles. Comemos mucho ostras y almejas. ¿Y las conchas podemos poner? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que es como las conchas de los pistachos. Una cosa muy importante es qué tipo de bote compostero tiene usted. Si usted vive en una parte rural y tiene un bote gigante y no tiene roedores al lado, puede triturar esas conchas y tener paciencia en la dimensión de su bote de agregarlas, no hay problema. Lo que nunca debe agregar, si tiene roedores cerca, es la cáscara de los crustáceos, de las langostas, de los cangrejos. Ok, vaya con papi, la va a cuidar. Gracias por su paciencia. Las cáscaras de los camarones, por ejemplo, esas no las debería agregar porque eso va a venir la rata, va a venir la coche a buscarlas. Las cáscaras de las ostras yo las pondría primero, no sé, en agua salada o algo para que no. Y también tener paciencia porque si usted no les está dando macanazos con un martillo, eso va a tardar mucho en desintegrarse. Sí. Okay. ¿Cierto? Sí. Bueno. Si ponemos el calcetín y con martillo. Qué divertido hobby, me parece ese. Otra vez, el porcentaje del rule of thumb. Las cáscaras de las almejas ya limpiecitas y machacadas no deberían ser más del 5% de lo que tiene usted en su bote compostero. ¿Ok? Para esto de los porcentajes menos radicales, un poco más permisivos, usted puede checar el Rodel Institute, que está en Pensilvania, que es una maravilla, y son como los Yoda, ¿no? La autoridad en este tema. Yo le paso el link con mucho gusto. Ok, seguimos rapidísimo. Todos aquí. ¿Qué sistema de compostaje? Gloria, ¿tienes otra pregunta? Ah, es que se ve la manita levantada. Los sistemas de compostaje pueden ser... La bajo, perdón. No hay problema. Pueden ser biodigestores o pueden ser normales de compostaje. Los sistemas de compostaje abiertos
son los que se recomiendan en áreas donde hay más espacio, donde tienes permisibilidad de esto. Los sistemas híbridos, cuando tienes un poco de jardín, y los sistemas cerrados, cuando no tienes nada de jardín, cuando vives en un departamento o donde tienes riesgo de que se acerquen los osos, etcétera. Yo te voy a hablar de todos estos sistemas ahora, ¿ok? Vamos a verlos uno por uno. Lo que tienes que tomar en cuenta es que donde tú vives depende de cuál sistema tú vas a escoger. Y hacer un poco de research al respecto a eso. En la primera semana estaban hablando unos evangélicos sobre cómo Dios diseña toda la creación y todos estamos en dependencia y tenemos que tomar la decisión de apoyar. Es lo mismo con tu bote compostero. Hay diferentes diseños, tú puedes diseñar el propio. La dependencia que tienes a él es dependiendo qué tipos de elementos tienes. Si tú vives en un lugar con muchos árboles y hay otoño y se caen las hojas, entonces eso es con lo que tú tienes para trabajar. Si vives en una zona urbana y no hay árboles, bueno, a eso es a lo que voy. Los sistemas abiertos, veamos, vamos allá. Tú puedes ir agregando una capa de cafés, de verdes en un hoyo literal, en una zanja que tú cavas directamente en el suelo. Cuando eso está completamente lleno, tú lo cierras y después de un año de haberla dejado descansar, ahí es donde tú puedes plantar cosas arriba, ¿ok? Sobre todo cuando no utilizaste proteína, como dije, cuando no tienes carne dentro de eso. Entonces, eso se va a desintegrar de manera natural, pero está enterrado. El otro sistema es el que lo dejas hacer ahí se va, ¿no? Si tú vives en una zona bien rural, no hay más que ponerlo sobre el suelo. Una capa de cafés, una de verdes, una café de... Eso, por obra y gracia del Espíritu Santo y de la Madre Naturaleza, se va a desintegrar por sí mismo. Pero si vives en una zona como Texas, o en una zona donde nomás no esté lloviendo, puede ser complicado aquello. No es muy recomendable para zonas urbanas. En los colegios a veces hacen ese tipo de piles para hacer experimentos y siempre y cuando estén completamente cubiertos de mulch, como este de atrás, ¿lo ves? Que le llaman mantillo, donde el radio, como bien decía Carla, sea de 75% café, no hay ningún problema porque ahí no hay proteína y no necesitas ningún tipo de infraestructura o de gastar. El tipo de zanjas que se generan para los agricultores, para los que tienen huertos, es sumamente interesante porque este es el sistema al que estaba hablando. Algunas veces cuando tienes un suelo compactado como este, en ese tipo de zanja también puedes agregar los gusanos de la vermicomposta y a ellos van desintegrando el material orgánico de una forma mucho más rápida. Si no tienes manera de cavar hoyos por tu edad, por la fuerza, por el personal con el que cuentes, puedes comprar simplemente una de estas bolsas, que a mí no me gano un peso por promocionarlas, pero que son unas bolsas que contienen el material. Entonces, cuando tú tienes muchas hojas, las puedes usar, les caben 100 galones, o cuando no tienes hojas, pero quieres compostar en una parte contenida y la quieres mover de vez en cuando, puedes utilizar algo así. Lo que ha sido más popular en los Estados Unidos en las últimas 50 años es este tipo de sistema. Este es un tipo de sistema que cuesta de 40 a 60 dólares de alambre que está cubierto de plástico, así que no se erosiona, no se pudre, no sé cómo decirlo, no da tétanos, pues no se corroe. Entonces es muy recomendable también para coleccionar todas esas hojas. En India se utilizan macetas de esto que es cerámica y es una maravilla la manera en la que lo gestionan ahí porque van montando una sobre otra. Imagínate, más de 1 billón de personas en India, realmente con necesidades y con escasez de muchas cosas. Este es un sistema practiquísimo que han usado por milenia y que funciona de maravilla. A mí me encantaría tener un sistema de estos pronto y te voy a decir, hay gente que en línea, en YouTube, sobre todo en Argentina, tienen un sistema de composta gratuito que tú puedes ver igualito que este, pero hecho con botes de 5 galones de plástico, que funciona igual, ¿ok? La cosa es que en estos sistemas no entra tanto el aire, entonces tienes que tener mucho cuidado en estar mezclando las cosas lo suficiente para que no se conviertan en anaeróbicos, porque los bichos buenos, los que traen cosas buenas a tu tierra y a tu bote, son todos aeróbicos, no anaeróbicos. Y ya tú sabes,
Cuando es anaeróbico es cuando la cosa apesta y cuando es aeróbico está bueno. Este es un tipo de sistema de plástico también muy útil y por ejemplo acá que estoy ahora en Montana, este tipo de sistemas no tienen mucha aire, pero evitan que lleguen los osos, que lleguen los zorros, que está completamente protegido, ¿ok? Estos sistemas son de la época medieval en esas zonas del Reino Unido y todo eso, así que los sistemas pueden variar tanto como la creatividad del ser humano. Yo creo que hay tantos sistemas de composta como estilos de comer un taco o hacer una tortilla de patata. Lo que tienes que tener es creatividad. Ahora, si te quieres ir a lo comercial y si vives en un departamento o en una de esas associations con neighbors, HOA creo que les llaman, puedes tener uno de estos sistemas. También si vives en una zona donde hay muchos roedores, porque están completamente cerrados. Y otra cosa, baby boomers, personas que no pueden cargar, que no le pueden dar vuelta al bote compostero. Mira, estos sistemas medievales tienes que quitar los tabiques y darle vuelta a todo aquello que está dentro. En esto, nada. Tú lo volteas como si fuera tómbola de la lotería, pom, 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 todo eso se revuelve. La única cosa que tienes que tener cuidado es que todo lo que ya está cocinado con lo que está por cocinarse completamente está dando vueltas y no le puedes agregar demasiada agua porque entonces se vuelve anaeróbico. Entonces, como cualquier relación, hay personas que tenemos amigos del alma, amigos ocasionales, igual dependiendo del bote compostero que tú tengas, ¿ok? En estos, tú lo llenas un día, digamos que fue una posada y tú lo llenaste de todo aquello, del ponche, no sé qué, las hojas, a los 4 semanas se va a reducir 80% del contenido y va a quedar solo 20%, ¿ok? Si lo hiciste de manera adecuada, porque la materia se va perdiendo la humedad, ¿no? Entonces se hace pequeñito. Pero si tú llegas a sumar, una familia de 4 llena uno de estos botes por completo en 6 meses. Cuando ya está lleno hasta el tope, cuando ya no se desintegra, tú tienes que dejar eso en paz. Le tienes que dar un tiempo para que respire y para que todos esos microorganismos realmente se desintegren. Algo muy importante de este tipo de botes, ya sean de plástico, estos que te mostré, estos cuestan $100, 150 tops. A veces los encuentras en oferta por $70. Estos son carísimos, entre $200 a $500, porque son de metal, cada quien su gusto, pero a lo que voy es a que en los sistemas cerrados como este y como este, es muy importante que cheques eso del aire y del agua, ¿ok? Porque si quedan demasiado húmedos se puede hacer muy malo. Hay otros sistemas que no hay que dar vuelta y que son para las heces de los perros, de los gatos, para los huesos de la carne. Si ya estás en un nivel más avanzado de compostaje, puedes usar estos que son biodigestores. Yo, por ejemplo, tengo el de la derecha, que es el sistema japonés que le llaman bokashi, para las heces de mi perro, ¿ok? Lo que sale de este bote, después de que tiene este sistema de inoculación, que es un poco como la kombucha, como el kimchi, ¿no? Que tiene fermentación para que todos esos microorganismos aceleran el proceso y si lo desintegran, nunca lo utilizaría en mis alimentos, solo para las plantas del jardín, ¿ok? De las que no vas a comer. El favorito del público, el favorito del mundo, el sistema de 3 puntos. Y no solo el sistema triple, ¿ok? Este sistema, tú puedes bajar el modelo con las cantidades específicas de madera, cómo construirlo. Online hay muchísimos. Si tú quieres este específico que es a prueba de ratas, pídemelo a mí, yo con mucho gusto te lo comparto. Te voy a explicar por qué es a prueba de ratas. Esta parte de abajo, yo no sé si tú ves mi flechita, pero la parte de abajo donde está este recuadro verde, tiene un espacio de aire, ¿ves? No es un sistema que se sienta en el suelo como los otros, sino es un sistema que tiene aire. Eso quiere decir que las ratas no pueden hacer su nido debajo de tu bote compostero, porque eso es lo que sucede a veces. Disculpen. Tengo que terminar. A mí es que puedes dar tu teléfono. Sí, ten, mi amor. Vaya arriba. Solamente en emergencias. Papi te ayuda. Te prometo. No sé. Martín, les pido una disculpa. Estoy improvisando con el cuidado de mi hija que no me tocaba hoy, en este momento. Les agradezco. Entonces, verdes y cafés, ¿quedó claro? Si crece, va. Si no crece, no va.
Y a lo que me refiero con los cafés, que nada falso, es que, por ejemplo, mira aquí, mire usted. Si tienes un cartón que no tiene brillo, puede ir, pero si tienes uno de queso, de revista, de catálogo, que es glossy, que es brillosito, quiere decir que tiene cosas de petróleo. Entonces no puede ir porque no se va a desintegrar, eso tiene químicos. Ahora en Estados Unidos todo el periódico puede ir porque ya las tintas están muy reguladas. En América Latina no es el caso, ¿ok? Si la caja de pizza tiene un poco de grasa, no pasa nada. Creo que ya nos quedan pocos minutos, así que voy rápido por lo que me queda. Si tienen alguna duda, por favor, póngala en el chat. Nada más voy a repetir muy sencillamente lo que ya mencioné, porque me he dado cuenta que soy un poco redundante, pero para que al cerebro le permee y se sienta motivado en realizar la composta, diremos que los diferentes tipos de bichitos que hablé del primer tiempo, del segundo tiempo, del postre, se van desarrollando en los diferentes niveles de temperatura. Entonces es como, vamos a la fiesta, dijo mi papá. Los primeros que llegan son los que van a la zona mesófila, que no son tan calientes, se desarrollan ahí. Los otros bichitos que llegan después son los de la zona termófila. Y esto de los bichitos ya es un poco más avanzado, así que si quieren les doy una charla después de los bichitos. Como me queda poco tiempo, lo único que tenemos que recordar es que la pila de composta tiene que estar por lo menos a 25 grados centígrados. No, las temperaturas las tengo exactamente aquí, ¿cierto? Para que su composta sea saludable, esté lista, no tenga problemas con estar seguro de que está todo suficiente. Que está todo bien hecho, tiene que saber que su composta tiene que pasar por lo menos 4 días en la temperatura que es entre los 55 y los 65 grados centígrados. Eso es para que todos los bichitos malos se mueran. Y una manera de saber que la composta está lista es como les dije, Guadalajara, Guadalajara, si la ves y huele a composta, no te estoy pidiendo que la pruebes, pero se ve como composta, tú sabes que es composta, ¿ok? La sientes, se siente como una esponja, se siente fértil. Si eso parece mulch, si eso parece, tú todavía puedes ver ahí el hueso entero del aguacate o el pedazo de la cáscara de la piña, eso no está listo, hay que esperar un poco más. Así que a ojo de buen cubero uno va sabiendo, ¿no? Pero es muy importante que le das vuelta para que todo eso se desintegre, y tú vas a saber cuándo está lista. Por lo menos darle 5 vueltas, porque hay gente, aquí voy. Hay gente que separa sus restos de comida, que separa sus hojas, y cuando ya tiene suficiente para el volumen de 3x3x3, que es la medida técnica que me olvidé de decir, de metros cúbicos, 3 pies por 3 pies por 3 pies, esa cantidad a veces lo mezclan todo al mismo tiempo para que ¡fum! Eso pegue de una sola. No es lo más común, pero la gente que hace eso quiere su composta lista en 21 días. Y para que eso sea suficiente, tienen que tenerla por lo menos 4 días sin moverla y que llegue a estas temperaturas. 99% de las personas del mundo no lo hacen así. Simplemente quieren desviar los restos de comida, lo van agregando poco a poco a este bote compostero. Entonces lo ponen en el primero y van agregando lo café, lo verde, lo café, lo verde, lo café, lo verde, hasta que ya está lleno hasta arriba. Y después de que eso tarda unos 6 meses, le dan vuelta o le dan vuelta una vez al mes, ¿ok? Entonces, si tienes un sistema como este, te recomiendo muchísimo que si estás en una iglesia, inviertas en uno de estos. Te puede salir tan barato como $150, tan caro como $1,000, depende si usas madera de pino o madera de caoba, ¿sabes? Todo depende. Pero tú puedes hacer uno de estos muy barato y te va a servir muchísimo tener en uno de estos estantes el material brown, es decir, todo aquello que vas a tener que mezclar y que lo echas a la mano, traes el tanto de material de restos de comida, ¡plac! Inmediatamente lo cubres con el otro material. ¿Estamos? Hemos llegado casi al final. Solo recuerda, cada vez que tú te sientes secas esas manos y que te las tienes que poner con humectante, piensa que la tierra fértil que está al lado de tu casa o la que está secando o el césped que tú tienes, cualquier pedacito que esté a tu cargo en tu iglesia, en tu comunidad, es ese pedacito de la piel
de la Pachamama, madre naturaleza creada por Dios, que te corresponde, y al ponerle composta es como ponerle un poquito de crema. Te lo va a agradecer, va a decir, muchas gracias. Si tú tienes césped, ya no le vas a necesitar poner fertilizante. Pones analogía muy clara dentro de tu ser. Tómatelo a pecho, que la puedes esparcir una vez estando lista tu composta por el mundo. Yo la pongo en esos botecitos que regalan mermelada y la regalo en Navidad. Tú la puedes regalar a quien quieras, a los árboles del malecón. Lo más importante es que sepas que eso puede regenerar en tu comunidad. Puedes empezar un huerto de verduras perennes. Y hey, si estás convencido que la composta es importante, pero no logras romper esa barrera de los bichos, pero estás dispuesto a que alguien más haga la composta por ti, contrata un sistema de compostaje. Hay gente a la que tú le pagas y hacen la composta por ti. Es un sistema de emprendedores, de los veteranos, ayuda a un grupo de jóvenes a que hagan ingresos de esto. Mándalos conmigo, yo te puedo ayudar a entrenarlos, mandarlos a donde sea necesario. Y ayuda a tu ciudad a que ofrezcan el sistema de compostaje y de colecta separada por toda la ciudad. Si es posible, tómalo como un apostolado. No importa qué tantos desafíos vengan en el mundo en el futuro. Inclusive en Nueva York, cuando dejaron de hacer la colecta de composta, una niña japonesa tiene un anuncio en el New York Times, ella empezó a compostar en una cajita de zapatos. Y eso le dio esperanza, porque lo importante de la composta no es solo esos restos de comida per se, es que es la manera más tangible que tenemos como seres humanos con los restos de lo que comemos a diario, de tener algo bien táctil que nos habla de que Dios nos da esperanza, nos habla de regeneración. Y bueno, ya nos quedan solo 7 minutos. Creo que tengo que parar ahí. Si quieren más trucos sobre la composta, me preguntan. Si quieren más recursos, acá los tienen. Si no piensan ni siquiera hacer composta, solamente recuerden eso que les dije tantas veces de los químicos y de las bacterias. Si compran comida orgánica o comida creada sin químicos, los microorganismos de esas comidas tienden a beneficiar su flora intestinal. Si compran alimentos como estos del Dirty Dozen, que ahora lo voy a traducir, se los mando traducido, las fresas, las espinacas, si las compran con GMO, si las compran de forma comercial, puede que sean más baratas, pero desgraciadamente este tipo de alimentos vienen con muchos químicos que van a afectar a su flora intestinal. Así que una muy buena manera de hacer estos alimentos más accesibles a su familia es cultivarlos usted mismo con composta. Hasta ahí, si quieren ver un video de cómo, en verdad, a lo que voy con eso es de que la piña, todos pensamos que se cortaba de aquella manera, pero ya hemos aprendido por los asiáticos que la piña está ahí por una manera. Se corta de cierta forma y eso es algo que la naturaleza nos dio. Así que así como estamos aprendiendo cómo la piña quería ser comida, así tenemos que aprender colectivamente como personas de fe, cómo la comida quiere ser procesada, no solo por nuestro organismo, sino por medio de los microorganismos que procesan lo que nosotros nos comemos. Una forma de ayudar a tu comunidad es con desafíos. Nosotros hacemos un desafío en la escuela para explicar a las familias. Hacen una hojita y en la hojita van anotando cada día qué es lo que desperdiciaron, aunque no hagan composta, simplemente para tomar conciencia de los food miles y de todo lo que una familia desperdicia. Con gusto les puedo compartir eso, cómo hacer un huerto en casa, qué documentales ver, con qué personas acercarse y sobre todo, si pueden, consuman local, porque eso ayuda a sus agricultores de su tierra. Es todo, he acabado. Muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Tenemos 5 minutos. Yo les agradezco su paciencia en esta tarde. Y gracias por toda su atención. Quiero que me digan si hoy se ven motivados a hacer composta, a hacer más composta y si quieren que algo se puede mejorar de esta charla, es momento de hablar. Gracias. Díganme, por favor.